Que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero en Dios que se encuentren bien. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Acompáñenme a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente, este es Hijo de Dios». En este relato podemos ver a los discípulos después de un largo día con Jesús en medio de las grandes multitudes. Jesús les manda que se vayan a la otra ribera, en lo que él despide a la multitud, ya que se estaba haciendo tarde. Los discípulos, subiéndose a la barca, se van, pero mientras ellos estaban en medio de la mar, dice que empiezan a soplar vientos muy fuertes, vientos que iban contrario a la dirección a la que ellos se dirigían. Nos dice la palabra que ya era la cuarta vigilia de la noche y ellos aún estaban en medio de la mar sin avanzar. La cuarta vigilia equivale a las 3 de la mañana, ya que los romanos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, como a las 3 de la mañana, mientras ellos estaban en el medio de la tempestad, en medio de la mar, Jesús, andando sobre las aguas, sale a su encuentro. Pero cuando los discípulos ven que alguien andaba sobre el mar y se dirigía hacia ellos, se turbaron en gran manera al punto que daban gritos. Ellos daban gritos de miedo al ver esto que se dirigía hacia ellos. Ellos no lograban distinguir lo que era, ya que era de noche y entre el viento y el agua no se podía identificar lo que era. Pero ellos, turbados por el miedo, piensan que lo que ellos veían era un fantasma. Yo quiero que notemos de dónde es que los discípulos venían. Ellos viajaban a otra ciudad después de haber experimentado el milagro de la alimentación de los 5,000, donde Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres. Los discípulos, ya habiendo experimentado muchos milagros de parte de Jesús y habiendo ya escuchado las enseñanzas de Jesús, donde les decía que no temieran. Pero en estos momentos los discípulos se asustaron y daban gritos de miedo. El miedo es una de las armas más poderosas de Satanás para engañar al ser humano. De manera que cuando nosotros
damos cabida a la duda en nuestro corazón, Satanás empieza a meter miedo en tu mente. El miedo puede hacer que nuestra mente sea turbada. Cuando una mente se turba, esto quiere decir que se altera de tal manera que no sabe ni qué hacer ni qué decir. El miedo no es de parte de Dios. El miedo llegó al ser humano como consecuencia del pecado y la desobediencia. Si recordamos nosotros en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva, después de desobedecer y comer del fruto que se les había mandado no comer, la Biblia dice que ellos al verse desnudos se escondieron de la presencia de Dios porque tenían miedo. Dios les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? El miedo vino a los seres humanos como consecuencia de la desobediencia. Y es por esto que Satanás utiliza esta arma para manipular a los seres humanos. Los discípulos, a pesar de todo lo que habían ya experimentado y aprendido de parte de Jesús, al ver esto que se acercaba hacia ellos, andando sobre las aguas, tuvieron mucho miedo y se turbaron de tal manera que decían es un fantasma, dando gritos de terror. Pero Jesús, cuando él vio que los discípulos estaban atemorizados, dice la palabra que enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Al escuchar esto, Pedro que era tan atrevido, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Veamos por un momento lo que Pedro estaba diciendo. No era cualquier cosa la que Pedro pedía. Él pudo haber pedido alguna otra señal, pero él le pide que Jesús mande que él también vaya y camine sobre las aguas. Ninguno de los otros discípulos se atrevió a pedir tal cosa. Y yo no sé realmente cuántos de nosotros en esta misma situación nos atreveríamos a pedir lo que Pedro pidió. Jesús le responde, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Podríamos solamente enfocarnos en el hecho que Pedro tuvo miedo y se hundió. Pero antes de hacer eso, es importante mencionar y reconocer la fe que Pedro tuvo para poder salir de la barca y empezar a andar sobre las aguas. Aunque Jesús le dice, hombre de poca fe, veamos que Pedro fue el único de todos los discípulos que se atrevió a andar sobre las aguas, de manera que Pedro tuvo más fe que la que los demás tuvieron. Mientras todos se quedaron en la barca observando, Pedro sería el único que podría contar esta experiencia extraordinaria de lo que se siente andar sobre las aguas. Pedro, aunque después tuvo miedo, fue el que más fe tuvo de todos los demás discípulos. Es por la fe de Pedro que Jesús luego diría, sobre ti edificaré mi casa.
Nosotros a veces, así como los demás discípulos que se quedaron en la barca, también nosotros preferimos quedarnos en la barca. Preferimos quedarnos en el lugar de seguridad, en el lugar de comodidad, por miedo a arriesgarlos, por miedo a dar un paso y que podamos fracasar. A veces sabemos que Dios nos ha llamado para cosas grandes, pero tenemos miedo a salir de la barca, miedo a dar ese primer paso y salir hacia las aguas. Y por ese miedo nos estancamos y nos quedamos en la barca observando cómo Dios obra en otras personas. La palabra dice en Mateo 22:14 que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Esto no quiere decir que Dios no escoge a muchos, sino que quiere decir que Dios llama a muchos, pero pocos son los que atienden al llamado de Dios. Dios llama, pero luego depende de cada una de las personas. Si deciden creerle a Dios y empiezan a caminar por fe hacia donde Dios los quiere llevar. Es por esto que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pedro, por ejemplo, atendió al llamado de Jesús, el llamado que Jesús le hizo diciendo, ven. Pedro salió de la barca. Quiere decir que él tuvo la fe suficiente para empezar a andar sobre las aguas. Dios nos da esta palabra en esta tarde, porque quizá aún hay algunos que les falta dar el paso de fe y atender al llamado que Dios les está haciendo. Muchos quizás sienten en su corazón que Dios les está llamando, que Dios les está llamando para algo específico, para algo especial, para algo único, que Dios les está llamando a salir del lugar de seguridad y dirigirse por un camino donde solamente pueden ir por fe, pero aún les falta dar ese paso. Otros quizás ya han dado ese paso de fe y se han atrevido a empezar a andar sobre las aguas. Han escuchado el llamado de Dios y ahora mismo se encuentran andando sobre el mar, así como Pedro. Cuando Dios nos quiere llevar a un nivel superior de fe, Él nos llama a que salgamos de nuestra barca y caminemos sobre las aguas. ¿Qué significa esto? El agua en este pasaje representa lo inseguro, aquello que para nosotros es imposible hacer, aquello que humanamente no podemos lograr, sino que solamente lo podemos emprender a través de la fe en aquel que nos llamó. Pero así como los vientos soplaron fuerte a Pedro, así también a nosotros nos azotarán los vientos cuando decidamos caminar por fe. Los vientos representan las pruebas, los problemas, las inseguridades, aquellas dudas que llegan a nuestra mente haciéndonos pensar que no podemos lograrlo o que nosotros no somos capaces de hacerlo. Pero la palabra nos dice que Pedro tuvo miedo. ¿Por qué es que Pedro tuvo miedo? Pero al ver, dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro tuvo miedo porque quitó la mirada. ¿Qué significa esto? El agua en este pasaje representa lo inseguro, aquello que para nosotros es imposible, aquello que humanamente no podemos nosotros lograr o hacer.
sino que solamente lo podemos lograr o emprender a través de la fe en aquel que nos llamó. Pero así como los vientos soplaban fuerte a Pedro, así también a nosotros nos azotarán los vientos fuertes cuando caminemos por fe. Los vientos representan las pruebas, las inseguridades, las dudas que llegan a nuestra mente, haciéndonos pensar que no podemos lograrlo o que no somos capaces. La palabra nos dice que Pedro tuvo miedo. Pero ¿por qué es que Pedro tuvo miedo? Pedro tuvo miedo porque quitó la mirada de Jesús. La palabra dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro quitó el enfoque de Jesús y se enfocó en los vientos que le azotaban fuertemente. De manera que Pedro empezó a tener miedo y se empezó a hundir. De esa misma manera nosotros, cuando quitamos la mirada y desviamos el enfoque de aquel que nos llamó, dando así cabida al miedo y al temor, entonces nosotros también, así como Pedro, empezamos a hundirnos. Al quitar nuestra mirada de Jesús, empezamos a vernos a nosotros mismos. Empezamos a darnos cuenta de que los problemas, que las pruebas, que los vientos fuertes son capaces de derribarnos, que son más fuertes que nosotros. Y es ahí cuando entra el miedo y turba nuestra mente de manera que no nos deja ver que aquel que nos llamó es mucho más fuerte, mucho más poderoso que cualquier problema o cualquier viento contrario que pueda llegar. Cuando nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos, es porque hemos perdido el enfoque, ya que nosotros andamos por fe en Cristo Jesús. Es Él quien nos da la fortaleza, es Él quien nos capacita, es Él quien nos ayuda a andar sobre las aguas. Pero el miedo te turba de tal manera que no te deja comprender que no es por tu propia capacidad que caminas, sino por la fe en Cristo Jesús, quien ya venció al mundo llevando sobre él nuestras culpas. Cuando nosotros quitamos el enfoque de Jesús, empezamos a ver nuestro alrededor y a enfocarnos en lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces fácilmente nos hundimos en ese miedo, nos hundimos en el desánimo. Empezamos a ver las problemáticas y empezamos a decirle a Dios lo grande que son los problemas. Pero tenemos que aprender a decirle a los problemas lo grande que es nuestro Dios. Cuando decidimos andar en los caminos de Dios, decidimos andar por un camino de fe. Ya no andamos por vista, andamos por fe. Esto quiere decir que aun cuando todo va en contra de nosotros, andar por fe significa poder mantener la seguridad que Dios es el que tiene todo bajo control. Saber esperar pacientemente en la respuesta de nuestro Dios. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no quiere decir que vamos a negar los vientos contrarios.
No es que vamos a ignorar las dificultades de la vida. Esto quiere decir que aún en medio de los vientos fuertes, nosotros podemos mantener la confianza y la fe en Dios. Que aun cuando muchos van a cuestionar tu fe, aun cuando muchos van a decir, ¿dónde está tu Dios, aquel del que tú hablas? Que tú tengas la certeza en tu corazón de quién es aquel que te llamó. Que puedas mantenerte firme sabiendo que tu recompensa está en el cielo. Hebreos 12, 2 al 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto quiere decir que para no caer y no desmayar de los caminos de Dios, es necesario que nuestra mirada esté puesta en Jesús y no en las cosas de este mundo. Que nuestro enfoque esté en Jesús y no en las demás personas. Es muy lamentable ver cómo muchas personas se apartan de los caminos de Dios porque han puesto su mirada en otras personas. Quizá han puesto su mirada en sus pastores, en sus líderes, en sus hermanos. De manera que cuando estas personas fallan en algo, estos que han puesto la mirada en ellos también se desaniman y se apartan de los caminos de Dios. El decir esto no es excusa para aquellos que son ocasión de tropiezo y que hacen que otras personas desmayen o se desanimen, ya que la palabra nos dice que nosotros no seamos ocasión de tropiezo para los demás. Pero quiere decir esto, que nosotros debemos de poner nuestro enfoque en Jesús y no en las demás personas, ya que las personas fallan, pero el único que es perfecto, el único que nunca falla, es Cristo Jesús, aquel que también pagó nuestras deudas, que llevó sobre él nuestras culpabilidades. Jesús es el único camino a la vida eterna y él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Es importante también notar que así como Pedro se hundió al tener miedo y clamó a Jesús diciendo, Señor, sálvame, nos dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él. Jesús inmediatamente socorre a Pedro para que no pereciera y lo tomó y lo sacó para que él no se ahogara. También nosotros, como Pedro, quizás llegamos en algún momento a quitar nuestra mirada de Jesús. Y en algún momento que sintamos que nos hundimos en las problemáticas, en las preocupaciones, en las dificultades, y no alcanzamos ya a ver a Jesús, sino que estamos rodeados por las problemáticas de la vida. Tengamos en cuenta que si nosotros clamamos a Dios, Él es fiel y su misericordia es grande para extender su mano y así como a Pedro, también a nosotros socorrernos, sostenernos para que no perezcamos. Podemos nosotros tener la seguridad que si clamamos a Él, Él nos responderá y nos tomará de la mano para alentarnos y fortalecernos nuevamente. El error mayúsculo de los seres humanos es el alejarse más de Dios cuando le falla.
huir de su presencia cuando le han fallado, en vez de correr a sus pies y pedirle perdón y clamar para que los restaure, ya que Dios es un Dios de misericordia. La palabra dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Si sientes que has perdido tu enfoque y no sabes hacia dónde te diriges, si necesitas redireccionar tu vida, este es el tiempo para hacerlo. Dios te está llamando para que te acerques a su presencia y arregles cuentas con Él, para que vuelvas tu mirada hacia Él, dirigiéndote a lo que en realidad importa, que es la vida eterna. No es tiempo de esperar para mañana, no es tiempo de vacilar, es tiempo de enfocarnos en la meta que es Cristo Jesús. Es tiempo de quitar la mirada en las cosas de este mundo y seguir caminando en fe, confiando que Él está con nosotros, sabiendo que nuestra recompensa no está en este mundo, que es necesario que padezcamos un poco, porque nuestra recompensa está allá en el cielo. Los tiempos se están cumpliendo. Lo que ahora estamos viviendo son tiempos de los que la Biblia ya nos hablaba. Son tiempos que se están cumpliendo como señales de que la venida de Cristo Jesús está cerca. Son trompetas sonando para que tú y yo nos preparemos, para que nos pongamos a cuentas con Dios y esperemos su venida, sabiendo que Él vendrá de repente. Su palabra dice que su venida será como ladrón en la noche, que en un abrir y cerrar de ojos Él vendrá. No sabemos ni la hora ni el día, pero sabemos que Él vendrá, sin duda vendrá. No sabemos cuándo, pero sabemos que su venida está cerca porque los tiempos se están cumpliendo. Es necesario estar a cuentas con Él. Es necesario dejar de enfocarnos de las problemáticas de esta vida y enfocarnos en Cristo Jesús. No quites tu mirada de Él. Sigue adelante caminando. No desmayes. Ten fe y ten paciencia. Es necesario esperar en Él para que cuando Él venga y podamos estar finalmente cara a cara frente a Él, Él nos diga: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. La palabra nos dice que cuando Pedro y Jesús suben a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Porque cuando Jesús sale a tu encuentro y Él te toma, Él calma todos los vientos, Él trae calma a tu vida, trae paz a tu vida. Y no queda otra que adorarle, no queda otra que reconocer su grandeza, reconocer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Este es el Dios al que nosotros le hemos creído. Un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios que aun cuando nosotros nos desenfocamos y tenemos temor, si nosotros clamamos a Él, Él sale a nuestro encuentro y nos toma de su mano. Dios tiene propósitos grandes para tu vida, pero es necesario que nosotros aprendamos a caminar en fe y recordar que lo más importante no es lo que podamos hacer o decir, sino que lo más importante es cómo están nuestras vidas delante de Él. Que lo que aprovecha al final de todo es cómo están nuestras vidas delante de su presencia. Acércate a su presencia hoy, arregla cuentas con Él y deja que Él obre en tu vida, que Él te revele a tu mente y a tu corazón todo aquello que necesita transformación. Si necesitamos reenfocarnos, dejemos que Él nos ayude para reenfocarnos en lo que en realidad importa.
que las distracciones de este mundo no quiten nuestro enfoque de la importancia que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te llene de bendiciones durante toda la semana. Que Él te guarde y te guíe a través de su palabra. Sigue adelante, búscalo en oración, búscalo a través de su palabra. Deja que su palabra alumbre tu camino. No desmayes. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú
ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.